Sonidos y ecos de auténtico realismo mágico. Era evidentemente Gabriel García Márquez, personaje para la historia, creador en 1967 del mítico y legendario Manifiesto de ese mundo diferente, de ese mundo donde realidad, ficción y magia se mezclan. 100 años de soledad. Pero, como siempre, pienso que Milenio 3 tiene que ofrecer otras perspectivas. Nuestro compañero Diego Marañón rescataba de los viejos archivos este par de pinceladas donde Gabriel García Márquez hablaba de su creencia absoluta en los augures, en la magia, en la mala suerte, en los gafes. Lo vamos a descubrir, aunque sea en pinceladas breves, porque todo el mundo se ha contado lo que es necesario, lo que hay que saber en torno al hombre que recibió el premio Nobel en 1982. Pero ¿y la conexión, me pregunto yo, de García Márquez con el misterio? La conexión existe cuando uno todavía viaja por Sudamérica y sobre todo por ciertas aldeas que aún mantienen la esencia viva de esa conexión con lo extraordinario. Se da cuenta de que tanto García Márquez como Cortázar, como un poco después Vargas Llosa, todos ellos traían un material nuevo que asombró al mundo, a un mundo racional, al mundo de la vieja Europa o del ordenado sistema de Estados Unidos. ¿Por qué sorprendía? Porque aquello era muy mágico, aquello era increíble, y cuando uno viaje de nuevo por el Perú, por Bolivia, por Argentina, por algunos sitios, se da cuenta de que esa realidad existe, de que esa realidad es creída, de que esa realidad se mantiene como en una cápsula. Cada vez menos, evidentemente cada vez menos. Tenemos muchos amigos en el Cono Sur y saben de lo que estoy hablando ahora mismo, que algunas personas nos pueden gustar más o menos, han sido más leídas o menos, pero traían en la mochila, en cierto momento de la historia, ese salto que originó muchas cosas, ese realismo mágico, esa posibilidad fantástica. Y evidentemente García Márquez no lo hacía como una mascarada, lo hacía porque creyó toda la vida en ello. Y alguna píldora más que Milenio os trae sobre García Márquez, diferente, pues para que podáis completar la ficha de esta figura, repito, universal. Le preguntaban en la revista Cíclope, la mítica revista Cíclope, en 1969. En España, en los kioscos, fue una revolución. Estábamos a punto de llegar a la luna. El asunto de los ovnis era tema candente. Y García Márquez, qué tiempos, hablaba sin tapujos sobre los ovnis. ¿Y qué diría? Bueno, pues dijo exactamente esto. Al preguntarle su opinión sobre un tema tan controvertido y tan actual, dijo: mi opinión sobre los ovnis es de sentido común. Creo que son naves procedentes de otros planetas, pero cuyo destino no es la Tierra. Repetía el equipo de Cíclope, insistía: cree en la posibilidad, Gabriel García Márquez, de la existencia de vida en otros planetas, y él respondía firmemente: es conmovedora la soberbia de quienes afirman que nuestro planeta es el único habitado. Creo más bien que somos algo así como una aldea perdida en la provincia menos interesante del universo, y que los discos luminosos que vemos pasar en la noche de los siglos nos miran a nosotros como nosotros miramos a las gallinas. ¿De dónde cree que proceden o quién los dirige? Respuesta de Gabriel García Márquez: los ovnis deben estar tripulados por seres cuyo ciclo biológico es desmesuradamente más amplio y fructífero que el nuestro. No se ocupan de nosotros porque acabaron de estudiarnos hace miles de años, cuando se hicieron las últimas exploraciones del universo. Y no solo saben de nosotros mucho más que nosotros mismos, sino que conocen inclusive nuestro destino. En realidad, la Tierra debe ser para ellos una isla de emergencia en los azares de la navegación espacial. Concluye el Premio Nobel de Literatura 1982, el autor de 100 años de soledad, la persona que todo el mundo ahora ha recordado. Esto quizá no se haya recordado tanto. Concluye diciendo: seguiremos viendo con la boca abierta esos discos luminosos que ya eran familiares en las noches de la Biblia, y seguiremos negando su existencia, aunque sus tripulantes se sienten a almorzar con nosotros, como ocurrió tantas veces en el pasado, porque somos los habitantes del planeta más provinciano, reaccionario y atrasado de todo el universo. García Márquez, 4 respuestas, 4 aldabonazos, 1969, y de verdad que sus respuestas serían perfectamente válidas hoy, ¿o no? ¿Qué opináis? Carmen, buenas noches.
Buenas madrugadas, Iker. Tenemos además actualidad con este asunto, con los ovnis en Ibiza, gran impacto. Os vamos a contar todo. Hemos contactado con los servicios astronómicos. Un compañero cámara ha logrado grabar algo en tiempo absolutamente real. Pero antes de eso, bueno, lo primero, abrimos vías de contacto y tenemos alguna pincelada más sobre García Márquez que yo creo que es muy interesante, ¿no? Esta entrevista que nos remitía ese archivero que es Diego Marañón, prodigioso, que ha encontrado una página de Cíclope, que yo creo que es una joya y que nos revela aquí el sentimiento que tenía García Márquez y que encaja muy bien con su forma de ver las cosas, la vida y la novela. Pero hay más cosas sobre sus temores, su concepto de lo gafe y su conexión con la magia desde niño, que vamos a recordar. Vías abiertas. Vamos a abrir esas vías de contacto a través del correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com, y como siempre las redes sociales nos tienen que buscar tanto en Twitter como en Facebook como en Google Plus a través de Nave del Misterio. 1:41 estamos todos, el comandante Geray Martínez en los mandos, Fermín Agustí, Guillermo León, Diego Marañón, todos preparados. Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vamos a marcharnos luego a un lugar muy de realismo mágico y que sería, yo no sé, ¿no?, si otro Macondo de García Márquez, pero parecido. Pues sí, imagínate los ingredientes de la historia. Un lugar mágico, más bien maldito, al menos desde la época de sus primeros pobladores, los indios, un lugar donde prácticamente ha sucedido casi toda la fenomenología paranormal conocida, un millonario excéntrico, viajes espaciales, la NASA, en fin, todo eso metido en una coctelera, a ver lo que sale. Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Y viajaremos por la España insólita con varios fragmentos interesantísimos, incluso que tienen que ver con procesiones que esta misma noche habrán provocado cierta sorpresa. Es decir, no son las procesiones más mediáticas, no son muy conocidas, pero yo creo que van a asombrarnos de verdad. Van a asombrarnos porque son historias conectadas con el misterio más absoluto. Pero antes, esas breves reseñas sobre García Márquez que os van a sorprender. Y descendemos para conocer otra historia. Por ejemplo, la de este hombre que desde muy pequeño, tuvo esa posibilidad de escuchar los viejos cuentos, las viejas historias, las viejas realidades, pero además transmitidas por alguien muy especial. Por una de sus abuelas, se llamaba Tranquilina Iguarán, y era una persona que tenía ciertos problemas de visión, era casi ciega, y a ella le llegaban las historias de esa pequeña localidad de Aracataca, en Colombia, pues a través de lo que iban contando sus mayores. Y esto se lo transmitió a García Márquez. Le contaba historias de aparecidos, de fantasmas, de espíritus, de leyendas que corrían por la ciudad. Y esto se quedó también mucho en los padres de García Márquez, que fíjate, si vemos cómo va a recoger el Nobel, él va con un traje de lino blanco que se llamaba liquiliqui. No fue nunca vestido de negro porque ya desde la infancia sabía que si se vestía de negro, la muerte podía acechar a uno de sus familiares. Wow, ahora que lo pienso, menos mal que me he cambiado de traje en Cuarto Milenio. De hecho, 3 o 4 temporadas de negro. Pero en eso creían. Esa era una tradición, sí, es una localidad, además, Aracataca, con un gran número de supersticiones, de leyendas. Otra de ellas era, y lo siguen comentando, que Gabriel García Márquez no volvió a ir nunca a su localidad natal porque creían que así recogía sus pasos. ¿Y qué quiere decir recogía sus pasos? Pues allí hay una tradición que dice que si tú vas a tu lugar de nacimiento, donde vas a visitar la casa donde naciste, donde creciste, el colegio, tus antiguos amigos, estás en cierta forma atrayendo a la muerte. Estás recordando todo eso para irte a otro lugar. Y eso quedó en la mente de García Márquez, y por eso dicen que, a pesar de que pues decían los que había a su alrededor que eran tonterías, que eran supersticiones, él parecía que se tomaba muy en serio estas tradiciones que había mamado desde niño. Y es que yo pienso que algunas de las obras, es lo de siempre, no nacen por un gusto estilístico, por una cuestión estética, por una cuestión de modas. O se llevan dentro o no se llevan. Y por eso el impacto en el mundo en los 60, cuando un grupo de escritores sudamericanos traen un concepto nuevo de lo mágico. Y uno lo entiende perfectamente. Si se ha criado en ciertos lugares, lo entiende perfectamente. Tenía mucho miedo y mucho temor García Márquez al asunto de los gafes, Javier.
Sí, de hecho, en una entrevista que consiguieron de forma además tremenda los compañeros del Semanal, porque fueron a Sevilla a buscarlo específicamente, a hacer una entrevista, y comentaba el periodista que la suerte ocurre, pero hay que salir a buscarla, ¿no? Y él salió a buscar a García Márquez como fuera, tenía que conseguir la entrevista y consiguió localizarlo de madrugada. Márquez le da una entrevista, le dice que vaya a la mañana siguiente al hotel y que hablará con él tranquilamente. Allí le da algunos titulares tremendos, como que siempre para él sería una carga enorme 100 años de soledad, porque para él supuso un cambio de vida tremendo, supuso que mucha gente empezara a conocerlo, que no le dejaran tranquilo en muchos sitios y se sintiera agobiado. O sea que su gran éxito se convirtió también, como ocurre en otros artistas, en una losa. Efectivamente. Y no solo eso, sino que ya al final de la entrevista Márquez saca a relucir un término en el que él cree fervientemente, y es la pava, lo que en Venezuela llaman la pava. Y él dice que es el efecto maléfico que desprenden algunas personas o los objetos rebuscados. Esta creencia habla de seres que atraen la mala suerte, vamos, los gafes de siempre. Pero para que nos hagamos una idea del nivel de superstición de García Márquez, hay que leer el listado que él enumera al periodista de cosas que él cree que tienen la pava. Y él dice: para mí tienen la pava los caracoles detrás de la puerta, los acuarios dentro de las casas, los pavos reales, el frac, por eso rechacé ponérmelo en la recepción del Nobel, los mantones de Manila, y esas estudiantinas españolas que entran en los bares cantando. Le pregunta al periodista ¿cómo se llaman? Y el periodista le responde: los tunos. Entonces García Márquez le dice: en efecto, los tunos, pocas cosas hay tan pavorosas como esa. Desde luego que es sorprendente que García Márquez, claro, uno se puede preguntar, Santiago, ¿está hablando en clave de novela? Estas personas ya no diferencian realidad y ficción, bendita locura, ¿no? Vagan en un estado que no es ni la cordura ni la locura, sino el intermedio de ambos, y cuentan cosas de verdad. Yo creo que sí, porque él llevó a rajatabla la historia de ciertas coordenadas absolutamente gráficas en el aspecto de no mirar horóscopos, hacer mucho caso de los augurios y de las señales. Son personas que hacían mucho caso de esas señales que hoy se han olvidado prácticamente. Claro, yo es que siempre he creído respecto a García Márquez que esa etiqueta de realismo mágico es un poco superflua. Lo de Márquez es realismo a secas. Lo que pasa es que García Márquez incorpora la parte mágica que está en la realidad cotidiana de todos nosotros, lo queramos admitir o no, y tiene los redaños de incorporarla a su realismo y hacerla más real que la de los presuntos autores realistas, que siempre se ciñen a la parte más que realista, materialista de la realidad. Con lo cual, evidentemente, yo creo que en esa entrevista está siendo sincero, está siendo más que sincero, está siendo consecuente. Bueno, pues hemos conocido un poco más de Gabriel García Márquez y tenemos esa píldora para que vosotros nunca olvidéis que, a pesar de que se repitan las mismas consignas importantísimas, claro, biográficas, literarias, sociológicas, de números, porque ahora todo se mide con los números, hay un García Márquez oculto. Como todos los genios de la historia tienen ese lado, sobre todo los artistas, ¿no?, de conexión con lo innombrable, con lo extraordinario, con la realidad oculta, la realidad velada, y García Márquez la verdad es que lo dejó bien claro en entrevistas y en declaraciones como las que hemos rescatado. Los ovnis le interesaban y estaba convencido, repetimos, convencido no de un fenómeno, como podemos pensar hoy nosotros, sino de la existencia de naves interplanetarias. Bueno, pues yo no sé si nave interplanetaria o no, pero algo ha cruzado el cielo de Ibiza. Es un caso recientísimo, hay grabaciones, hay observación desde seguimiento astronómico, se habla incluso de la posibilidad de un misil, cosa que da más miedo que un ovni. Vamos a contarlo todo. Yeray, compañero, nos marchamos al mundo de Locón porque será bueno tener más datos. ¿Escuchamos este cámara? Nos paramos en un cruce, monté trípode, monté cámara y me puse a grabar toda la secuencia de caída del aparato cayendo del cielo. Será... Bueno, pues una especie de aparato bastante grueso, no, por eso se diferenciaba de un avión, era como muy grueso, era muy ancho, la estela que dejaba era muy ancha, le movía el efecto cuando los aparatos rompen el sonido, entonces tenía este aura de cortar el sonido, cortar el aire, tenía una especie de envoltorio por arriba, ¿no? Y parecía, la verdad que parecía que venía
desde de cohete que haya reentrado a la atmósfera después de un lanzamiento o después de varios meses, porque hay algún tipo de cohete que en su fase final se queda en órbita y no cae a la Tierra hasta que no pasa una serie de semanas o incluso hasta de meses. O bien puede ser también un cohete pero terrestre, es decir, que haya sido un lanzamiento de un cohete pues o de tipo militar o bien una fase final, por ejemplo, de una Soyuz, por decir un ejemplo. Pues ahora nos vemos con la eterna polémica, que lo saben nuestros compañeros, sobre todo en los 70 y sobre todo en Canarias. Hubo esa dicotomía permanente, casos muy espectaculares vistos desde todo el archipiélago y la gran duda, como el del 5 de marzo del 79, u otros de si eso era un artefacto desconocido o era un misil. Claro, un misil descontrolado sobre la isla de Ibiza, o que se ve desde Ibiza, suena sorprendente, y muchas veces incluso las propias autoridades dan la impresión de que les interesa que se hable más de ovnis que de misiles. Pero 59 minutos es la última hora del tema ovni que tanto interesaba a Gabriel García Márquez en España. Compañeros, yo creo que como siempre tendremos la misma cara de incredulidad en el sentido de que no vamos a saber qué ha pasado, y como ocurriese en 2004 con el misil ovni, entre comillas, que atravesó parte de España y de Portugal, al final nadie va a decir nada, y creo que al final, repito, se queda todo en agua de borrajas. Lo del zigzag da que pensar, ¿no? Hombre, en este preciso año, desde febrero, hay una circunstancia añadida, que es que nuestro país ha sido incluida en el paraguas del escudo antimisiles de la OTAN, y estas cosas se prueban. Aunque no se diga públicamente, aunque no salgan los periódicos, aunque no se hagan notificaciones, evidentemente cuando se implementa un sistema tan complejo como es el sistema Aegis, que básicamente es una coordinación entre buques de tierra, misiles, antimisiles y satélites que vigilan el espacio, todo ello coordinado, pues esto se tiene que calibrar, esto se tiene que probar, y a mí personalmente no me extrañaría que fuera un disparo de prueba del escudo antimisiles. Y llegado este momento, las 2 en punto, vamos a romper radicalmente la noche con una sorpresa, ¿os parece? Uh-huh. Porque estamos metidos en esta órbita cósmica, nuestra obligación es la información, y ha habido 2 noticias de impacto, una la muerte de Gabriel García Márquez, evidentemente, y otra este suceso, uno más, uno de los muchos, pero que nosotros creemos, nos debemos a vuestra buena información, que tenemos que dar con todos los datos, hablando con los protagonistas, pero, y sin previo aviso prácticamente, vamos a marcharnos a unas palabras, a una terminología que a mí me gusta mucho, la dramatización. Y sí, porque aquí todo es historia. Hay muy poco de ficción en esta recreación o en esta dramatización, y por eso quizá puede impresionar más. Verano de 1992, en una aldea de La Coruña, ocurrió esto. Presenta Ojos de Fuego. Verano de 1992, a las afueras de Ferrol. Venga, Daniel, no seas terco. En 5 minutos te quiero ver en la ducha. Tienes arena hasta en las orejas. Y deja en paz a tu hermana. Ay, Carlos, haz el favor de poner orden. No volvemos a la playa, ¿eh? Pero si yo no estoy haciendo nada. Es este pesado. ¡Quita! Venga, ya está bien. Lucía, saca la bolsa y las palas a la terraza. ¿Y tu enano? ¿Haz caso a tu madre o me enfado? El pequeño Daniel fijó su mirada en los ojos de su padre durante unos segundos. Inmediatamente esbozó una sonrisa pícara y echó a correr por el pasillo. Lucía, vete detrás de tu hermano y asegúrate de que se mete en la ducha, ¿vale? Vale, mamá. Estoy agotada. Yo no sé de dónde sacan tanta energía estos dos.
Sobre todo Lucía. Con lo mal que duerme últimamente debería estar a medio gas. Y no hay quien le siga el ritmo. Bueno, mujer, si no corren ahora, ¿ya me dirás tú? Al que he visto mucho mejor es a José. Cuando me dijiste que había mejorado de sus nervios, no pensé que... Bueno, algo más que nervios debía tener. ¿Cómo? No te he oído. Que sí, que digo que está mucho mejor. No parece el mismo. José no solo era un compañero de trabajo de Carlos. La amistad forjada a lo largo de los años había hecho que fuese elegido por el matrimonio como el padrino de la pequeña Lucía. Sin embargo, hacía varios meses que su comportamiento había cambiado de forma extraña y repentina. ¿Pero qué le pasó exactamente? Y qué sé yo, pues debió ser aquella novia que tuvo un tiempo. Me contó no sé qué cosas de magia negra, amarres, pero ni sé más ni quiero saberlo. Ya sabes que no me gustan estas cosas. Bueno, yo solo digo que ahora parece estar mucho mejor. Con ayuda se sale de todo, mujer. ¿Ha ido al psicólogo o qué? José no es un hombre de psicólogos. ¿Pero entonces? ¡Mamá! ¡Daniel no se quiere duchar! Carlos se sintió aliviado ante la repentina interrupción de la pequeña. Mientras su esposa se encaminaba hacia el cuarto de baño, se sentó durante varios minutos en el sillón de la sala, pensativo, con la mirada perdida, como si una pesada bruma inundase su mente. Venga, y ahora a dormir. Lucía, tómate esta infusión y a ver si por fin duermes una noche del tirón. Y tú, como le quites el peluche a tu hermana, te enteras. Dani no me lo quita, mamá. Soy yo la que se lo tira cuando me despierta. ¿Quién te despierta, cariño? Kobe se vuelve distinto. ¿Qué tonterías dices? ¿Cómo te va a despertar Kobe? Sí que me despierta. Se le encienden los ojos y se enfada. Hace... ¡Oh! ¡Ay, Lucía! Estoy muy cansada para esto, cariño. Venga, aparta la colcha si tienes calor y a dormir. Venga, dadme un beso los dos y hasta mañana. Buenas noches. Como cada noche, la pequeña colocó a Kobe, su pequeño husky de peluche, junto a ella y cerró los ojos. El sueño apenas tardó unos minutos en llegar. La oscuridad era total en la habitación de los pequeños, hasta que, de repente, 2 puntos de luz comenzaron a aumentar de intensidad en la cama de Lucía. Con el paso de los días, aquellas terribles escenas se fueron haciendo más y más habituales. A pesar de consultar los extraños episodios con varios médicos, la situación se había tornado en insostenible y la preocupación por aquellos aparentes terrores nocturnos se había instalado de forma permanente en el rostro de Carlos. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Sigue la cría con nervios? Sí. Oye, José, te tengo que preguntar. Aquello que me contaste, la mujer aquella que te ayudó cuando lo del mal de ojo... Mercedes. Se llama Mercedes. Vive en una aldea a 40 minutos de aquí. Pero dime una cosa. ¿De verdad te curó? No sé lo que hizo o lo que dejó de hacer Carlos. Pero mírame. Y acuérdate de cómo estaba antes. Yo no quiero ni recordarlo. Las opciones no dejaban margen para demasiados titubeos. Tras meditarlo un par de días, el joven matrimonio convino en acercar a la pequeña a aquel punto remoto de Galicia. El sol del final del verano contrastaba con la humedad permanente de aquella tierra, del mismo modo que las comodidades de los años finales del siglo XX pugnaban con las creencias ancestrales, firmemente arraigadas en la vida de sus habitantes. Hola, buenas tardes. Venimos buscando a Mercedes. Sí, José ya me avisó de que vendrían ustedes. ¿Esta es la niña? Sí, se llama Lucía. Bonito nombre. En Acervela se la venera. ¿Y qué te pasa a ti, corazón? La mujer examinó a la pequeña durante varios minutos. Mientras colocaba sus manos sobre ella sin apenas tocarla
la niña respondía con total tranquilidad y naturalidad a las preguntas que Mercedes le formulaba. No veo que le ocurra nada extraño. Para mí, lo que tiene la cría es solo inquietud. Debe sentirse intranquila por las noches. Ya te lo dije, Inés. Venga, carretera y manta. ¿Qué le debemos? No corra, hombre. Que las prisas nunca fueron buenas. ¿Hablan a menudo en casa de encantamientos? ¿O brujería? ¿O...? No, nada de eso. No somos especialmente creyentes en esas cosas. Y bueno, y eso que mi madre decía que de pequeña había visto a la Santa Compaña. Creer o no creer es cosa de cada uno. Pero a veces los críos tienden a hacer cosas raras por sugestión, que le dicen. ¿Entonces? Entonces, lo que le digo. La cría está bien. Les voy a dar algo que la protegerá si vuelve a suceder, o si las pesadillas continúan. Pongan en el cabecero de su cama este colgante. La piedra tiene... ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué te pasa? ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Qué te pasa? ¡Por Dios! ¡Carlos! ¿Qué te está pasando? ¡Papá! ¡Carlos! ¡Por favor! ¡Muévete! Mercedes tuvo que echarse a un lado para evitar que Carlos se le echase encima. En aquel momento quedó claro que el foco de aquella energía malvada no estaba en la pequeña Lucía, sino escondido en el subconsciente de su padre. Inés observaba la dantesca escena con una mueca de estupefacción. ¡Te he visto desde el principio, demonio! A la cría no le pasa nada. ¡Estás ahí! De la boca del hombre parecía salir una especie de humo blanquecino. Sus ojos, inyectados en sangre, tenían como objetivo los de Mercedes. Observando sus miradas, no parecía ser la primera vez que ambos se encontraban. Cariño, sal corriendo y métete en el coche, ¡vamos! Al avanzar hacia la mujer, Carlos tropezó con la silla en la que momentos antes se había sentado la niña. ¡Muchacha, alcánzame eso ya mismo! Inés miró al punto hacia donde apuntaba Mercedes. Sobre una mesita reposaba un pequeño frasquito que no dudó en lanzar a las manos de la mujer. ¡Con agua bendita te detengo, demonio! ¡Deja en paz a este hombre! ¡Fuera! El efecto fue más rápido de lo que cabría haber esperado. Apenas unas gotas rozaron el brazo que Carlos extendía en dirección a la mujer. Su rostro pareció volver a la normalidad. ¿Qué ha pasado? Carlos, ¿eres tú? Durante varios minutos la mujer trató de tranquilizar a la pareja. Les habló de casos similares al suyo, con los que se había encontrado a lo largo de su vida. Han de estar tranquilos. Pienso que esa oscuridad se ha empeñado en acompañarles. Pero no está aferrada a ninguno de ustedes en concreto. Pero hace un momento... Lo que le ha ocurrido a él podría haberles ocurrido a cualquiera de ustedes. Esa cosa negra les sigue. Por eso tenemos que ver cómo apartarla y que se vaya. Llévense la piedra. Les ayudará como antes ha ayudado a otros. Procuren no alejarse de ella. La noche les sorprendió casi sin darse cuenta. El último sol del verano dio paso a una enorme luna llena que, como un faro, iluminaba la carretera que se extendía frente a ellos. Tras recoger al pequeño Daniel en casa de sus abuelos, la familia al completo regresó a su humilde apartamento. Ninguno de ellos tenía el más mínimo apetito, a pesar de lo cual procuraron alargar todo lo posible el tiempo dedicado a la cena. Bueno, me parece que por hoy ya ha estado bien. Vamos a descansar, Lucía. ¿Estarás bien? Sí, pero ¿sacamos a Kobe a la terraza? Me parece muy bien, cariño. Eran poco más de las 3 de la mañana cuando una actividad fuera de lo común empezó a manifestarse en la habitación. La casualidad, o quién sabe si algo más, quiso que en aquel preciso instante Carlos se levantara a por un vaso de agua. Un extraño olor le hizo detenerse en mitad del pasillo. El horror se apoderó de él al comprobar que un rastro de humo salía de la habitación de sus hijos. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hay fuego! ¡Fuego! ¡Hay fuego! Inmediatamente abrió la puerta.
El hombre tuvo que echarse atrás para evitar que una bocanada de fuego le alcanzase de lleno. ¡Inés! 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 ¡Hay fuego! ¡Inés! ¡Ven a ayudarme! ¿Qué pasa? ¡Dios mío! Una barrera de fuego se levantaba inexplicablemente desde algún punto bajo el colchón de Lucía. ¡Mamá! ¡Papá! ¡No me puedo mover! ¡Mamá! De repente la puerta se cerró detrás del matrimonio, dejándolos atrapados. ¡Inés! ¡Inés! ¡La piedra! ¿Dónde está? Yo tengo el colgante, lo llevo puesto. ¡Dámelo rápido! Carlos tomó el colgante en sus manos y, aferrándose a la piedra que le había proporcionado Mercedes, se dirigió a aquella extraña fuerza con firmeza. ¡Déjanos en paz! ¡Maldita sea! ¡Déjanos ya! De pronto, y como si aquel amuleto fuese la más poderosa de las armas, la puerta cedió y las llamas cesaron casi de inmediato. Los niños, aterrorizados, corrieron a los brazos de sus padres. Sobre la cama de la pequeña Lucía se dejaba ver la silueta de la niña. Algún tipo de fuerza inexplicable había evitado que las llamas rozasen su cuerpo, mientras permanecía paralizada bajo el colchón. ¿Estáis bien todos? ¿Seguro? Aquella sería la última vez que pisaran su apartamento. A los pocos días, convencidos de que el mal se cernía entre aquellas paredes, la familia al completo decidió comenzar una nueva vida, alejados del punto que parecía ser el origen de sus desvelos. Mercedes. Mercedes, ¿está ahí? ¡Abra! Le traigo un detalle para desearle felices fiestas, mujer. ¿Quién es? Ah, eres tú, muchacho. Hola, sí, mire, le traía... Déjate de traer nada. Y búscalos. Búscalos donde sea. Tienes que darles aviso. Aquello sigue acechándolos. No estaba en la casa. Esa cosa negra la llevan atada a ellos. Y es solo cuestión de tiempo. Así ha acabado esta historia, una historia de magia negra, una historia que al parecer, por lo que hemos podido investigar, tenía que ver con personas relacionadas con la familia, supuestos trabajos, amarres y un increciendo de fenómenos que al final acabaron pues centrados en los más inocentes o en las personas más puras, se podría decir, de esa familia. Asegura el protagonista de esta historia, siempre según su testimonio, que observa una efigie, una figura, algo muy delgado, casi flamígero, algo que no está conformado del todo y que él interpreta como una sombra de un muerto, una sombra de un demonio, una sombra de algo que está casi riéndose de su propia familia. Aterrorizado, él cree, huyendo de allí, que escuchó una voz. Por supuesto podemos hablar de sugestión. Imaginaos a un padre que ha pasado por todo esto, sea cual sea la naturaleza real del fenómeno. Ese hombre corriendo delante de la parroquia, quizá ese cruceiro, ese camino, esa maleza, esa oscuridad, corre de nuevo hacia el vehículo porque él ha visto esa figura que parecía humana en un principio y que también parecía guardarle. Cuando él vuelve a montar en el coche, sale huyendo de allí, él cree escuchar una frase, y lo dijo. Esa frase que retumba en su cabeza, con aquella figura evanescente al fondo, parece que le gritó: nos volveremos a ver. Como digo nuestro compañero Diego, en 1993, por cualquier cuestión, quién sabe si la piedra negra, quién sabe, fue descendiendo el nivel de fenómenos, y a partir del 93 nuestro informe acaba en que no tenemos más noticias de esa familia. Esa es la magia de la radio, ¿verdad? Que las imágenes, la figura, la iglesia, las llamas, la cama, los niños, las voces, los ojos, eso lo ponéis vosotros ahora mismo a las 2:20 de la madrugada. 2:22, me decía ayer ahí que ha tenido que llamas que a veces son de un tono azulado, un tono diferente, y que han aparecido, ¿no?, en diferentes casos. Algunos lo llamaban el fuego que no quema, en ocasiones sí que se queda una silueta, ¿no? Hemos conocido, y tú y yo hemos estado en esa iglesia en Turín donde están las marcas de las supuestas ánimas, a las que siempre se da esa categoría de capacidad, siempre dentro de la creencia, de dejar una marca de fuego en la cama, y nadie sabe por qué. O sea, eso nacerá de algún mito rotundo, de alguna verdad antigua. Yo me estoy hablando de un caso
que no sé si os acordaréis, pero a mí me impresionó muchísimo, muchísimo. Era una cosa muy sencilla, era 1921, era en una pedanía del sur de Cádiz, y era una niña que, año 21, y del Cádiz profundo, digamos, una casa sin luz, y entonces la dejan a la custodia de una niña más pequeña, de una vecina. Esa solidaridad de los tiempos antiguos, ¿no? Y esta niña, como de unos 12 años, tiene que quedarse con la niña pequeñita de apenas unos meses. Entonces la niña empieza a llorar, cree que le pasa algo, que le ocurre algo, y entonces a mí esto se me quedó grabado y no sé bien por qué. Desde una habitación, desde un saloncito donde estaba con la niña que no conciliaba el sueño, esta muchacha, en 1921, evidentemente había muy poca literatura de misterio, muy poca cuestión parapsicológica, y describe en la otra cama, donde tenía que estar ella durmiendo, pero que estaba, digamos, acunando, había salido del pequeño salón, muy humilde todo, ella ve en perspectiva desde su salón como debajo de la cama, donde tiene que ir, y en mitad de toda la oscuridad, una llama, una sola llama, que está pasando por debajo de la cama de arriba abajo. Una sola llama, como si hubiese un imaginario mechero azulado que va recorriéndola, y la observa durante muchos minutos con un temor brutal, porque en la casa solo hay un candil, lo tiene ella en el salón. Hay que imaginar, ¿no?, la luz de la vela alumbrando el pequeño salón, enfrente a unos 5 metros ese otro dormitorio, el camastro con jergón de paja. Ella tiene que acostarse con la niña y no se atreve, y pasa toda la noche hasta que en cierto momento ese pequeño fuego fatuo, lo que sea, que se movía en la cama, que hacía una especie de círculos, acaba desapareciendo. Es un caso de los pocos que recuerdo donde hay fuego, que es algo que nos aterra, ¿no?, que nos puede matar, debajo de nuestra propia cama. Es un umbral siempre de la inseguridad personal, ¿no? Luego del caso es a cambiar nuestro tercio. Milenio 3 continúa, es una noche muy especial, noche de plena Semana Santa, y luego, como os digo, recordaremos un suceso tremebundo. La noche sí es un poco así, poco ligera, que tiene que ver con la luna llena. He recibido un libro con la luna llena en la portada. Un libro que llegó a la redacción la semana pasada. Tengo una hoja, pero por resumir diré que el autor me dijo que le encantaría que este libro estuviese en mi biblioteca, pero que por favor no le hiciese publicidad por él. ¿Verdad? No es ningún truco, él no quiere publicidad. Pues esta noche, Iker, vamos a recuperar un clásico en las historias de conspiración. Vamos a recuperar las biografías extrañas. La biografía de este personaje podría ser no de aquellos amigos de Santi, solo que en este caso a Robert Bigelow hay que tomárselo muy, muy en serio. En 1945, en Las Vegas, nació un chaval que se llamaba Robert Bigelow. Él creció viendo cómo aquella ciudad que no era nada se convertía poco a poco en lo que hoy en día conocemos como la meca del juego, del turismo, de la diversión. Era un chaval muy listo y vio cómo, por ejemplo, mientras se iban construyendo cantidad de casinos lujosos, de hoteles gigantescos, etcétera, etcétera, había muchos trabajadores eventuales, buscavidas, viajeros sin demasiados recursos, que también necesitaban donde alojarse. Y dijo, ¿por qué no me dedico a construir moteles baratos? Pues bien, con esa idea sencilla, con unos pocos dólares, un crédito y muchísima capacidad de emprender, Robert Bigelow construyó la mayor cadena de alojamientos baratos de los Estados Unidos. Se hizo con miles de millones de dólares. Tiene miles de propiedades inmobiliarias en todo el país. Es un hombre extremadamente rico. Un hombre que un día, un suceso inesperado, le cambió la vida. Y ese suceso inesperado nos puede suceder a todos. Sencillamente iba de viaje y una noche, en la carretera, vio algo en el cielo que no le cuadra. Vio un ovni. Tras esa experiencia, a él le quedaron claras varias cosas. Primero, que aquello era real, evidentemente lo había vivido él. Segundo, que era artificial, es decir, que era un aparato de algún tipo. Y tercero, que no era humano. Él tenía muchísimo dinero
posiblemente muchísima capacidad de llevar a cabo el sueño de aprender más sobre esto, pero también pudo tener el mismo impulso que tuvo cuando vio a esos buscavidas y a esos trabajadores eventuales intentando alojarse en cualquier sitio en Las Vegas en construcción. Dijo, si esto que he visto de alguna forma pudiera dominarlo, pudiera controlarlo, pudiera saber sus secretos, a lo mejor podría hacerme mucho más rico de lo que soy. Y así en 1994, Robert Bigelow fonda el NITS, una de las asociaciones paranormales y ufológicas más conocidas de los años 90. Era el Instituto Nacional para las Ciencias del Descubrimiento. Básicamente no era una asociación, era una propiedad privada de Robert Bigelow que se dedicó a contratar expertos, a contratar científicos. De hecho, montó 2 cátedras en la Universidad de Las Vegas con varios millones de dólares, una de ellas de física y otra dedicada a lo paranormal, y las financió, y de ahí sacaba también, digamos, como cantera para sus expertos. Y buscó un lugar para llevar a cabo sus experimentos, un lugar donde pudiera encontrar ese conocimiento secreto. Miró en muchos sitios de los Estados Unidos, miró en el célebre Triángulo de Bridgewater, del que ya hemos hablado aquí, donde también hay muchísima fenomenología paranormal. Unos eran propiedad del gobierno, otros eran parques nacionales, pero había uno que era propiedad privada, uno que podía comprar y que cumplía todas sus expectativas: el rancho Skinwalker. El rancho Skinwalker es una propiedad bastante grande en el estado de Utah, en Estados Unidos, que ya desde la época anterior al hombre blanco, cuando los indígenas eran los únicos que vivían en aquellas praderas, ya tenía fama de lugar maldito. La leyenda viene de los indios Ute, los que dan nombre al estado de Utah, y dice que después de una tremenda guerra con los navajos, con sus enemigos tradicionales, estos hicieron una ceremonia, hicieron un gran conjuro para maldecirlos y abrir lo que nosotros llamaríamos un portal dimensional, del que salieron unas criaturas terribles, los Skinwalker, seres de piel gris, de brazos largos, sin pelo, seres que podían transformarse en bestias terribles y que diezmaron la población de los Ute. Y lo cierto es que los Ute abandonaron aquellas tierras y la zona quedó marcada como maldita. Ello no impidió que poco antes de que la propiedad fuera comprada por Bigelow, una pareja, Tom Gorman y su esposa, pues decidirán comprar el rancho para explotarlo como una explotación, como una granja cualquiera. Ya les habían avisado de que el sitio era raro, de que la gente no duraba mucho allí. Ya sabes, la típica historia de Amityville y de tantos otros sitios que la gente pues no sabe realmente dónde se está metiendo. Una de las primeras cosas que les llamó la atención a aquella pareja, a los Gorman, fue que cuando fueron viendo lo que había en la casa, que apenas había unos pocos muebles, era una propiedad, una granja típica estadounidense, pero había armarios empotrados. Lo extraño era que esos armarios tenían todos un cerrojo, pero el cerrojo estaba por dentro. Parecían armarios diseñados para esconderse, para que si algo hostil, evidentemente, entraba en la casa, no pudiera penetrar en esos armarios y los que llegasen pues pudieran estar al menos en ese reducido rincón. Ni que decir tiene que los Gorman no duraron mucho. Sufrieron toda clase de actividad poltergeist, objetos que se movían, ruidos subterráneos dentro de la propiedad, mutilaciones en su ganado, animales carbonizados, los perros, por ejemplo, por unas luces pequeñas que se desplazaban por toda la finca y que al parecer atacaban a los animales. La verdad es que todo esto fue un imán para que Robert Bigelow comprase el lugar y viese qué había de cierto en lo de la puerta dimensional. Así que cogió a la flor y nata de su recién fundado NITS y se encerraron allí. No solamente se encerraron, convirtieron el sitio en un fortín inexpugnable. Alambres de espinos, cámaras, guardias armados,
absolutamente todas las medidas de seguridad que asociamos con otro lugar mítico, con el Área 51. Ocho años estuvieron allí los expertos del NITS haciendo nadie sabía qué. Entraban coches, salían coches, todos con las lunas tintadas, todos lujosos, todos de gran tamaño. Nadie sabía lo que transportaban, nadie sabía lo que sacaban. Lo que sí sabían los lugareños es que en el lugar seguían pasando cosas, porque las luces seguían viéndose, los triángulos voladores seguían apareciendo. Es decir, desde fuera se podía seguir percibiendo esa actividad extraña, esa actividad ovni que también había sido presente en el lugar durante muchísimo tiempo. Y un buen día, 8 años después, Robert Bigelow desmonta el NITS. Nadie sabe qué ha pasado con los resultados de esas investigaciones, todo es secreto, todo es oculto, nadie de los que participaron ha dicho absolutamente nada. De hecho, el jefe de aquella expedición era otro conocido de los amigos de la conspiración, era el coronel John B. Alexander, la cabeza visible de todos los proyectos relacionados con lo paranormal del Pentágono, desde la visión remota hasta el famoso primer batallón de la Tierra que inspiró la película Los hombres que miraban fijamente a las carnes. Empieza la parte más extraña de la historia, parecía así como suena. Es la única nave habitable de propiedad privada que hay ahora mismo en el espacio. Y allí está, mandando datos, completamente deshabitada, al menos eso es lo que nos dicen, y en teoría es un prototipo para demostrar que su proyecto de crear una estación espacial habitable es completamente posible. Es más, o sea, no es una cosa posible en el papel, oiga, es que yo la he puesto ahí, me falta poner la gente, nada más. O sea, eso tal como está ahora mismo, pueden llegar unos astronautas y habitarlo, hasta el punto de que la propia NASA se ha quedado convencida con este proyecto y ya le ha contratado para las obras de ampliación, para las reformas de la Estación Espacial Internacional. Se le van a añadir una serie de módulos que van a estar fabricados exactamente igual que el Génesis 1 y Génesis 2, que es los que colocó él en el espacio, pues van a estar fabricados por la empresa de Bigelow. Lo curioso es que esto sucedió en 2004 y a día de hoy el rancho Skinwalker sigue exactamente igual. Siguen los mismos guardias armados, siguen las mismas cámaras de vigilancia, siguen absolutamente las mismas alambradas y las mismas cercas de espino. Es decir, nada ha cambiado. No es un lugar que parezca que, bueno, ha sido un entretenimiento y ahora lo abandonó o lo vendo incluso. No. Sigue guardado como si allí estuviera el secreto de algo importantísimo. ¿Hay más? Pues sí, hay más. Resulta que en 2010, y esto es absolutamente inexplicable, y he tenido que confirmarlo, reconfirmarlo y recontrastarlo, porque yo no me lo creía, en 2010 una directiva de la Administración Federal de Transporte Aéreo dice lo siguiente, y traduzco del texto original. Dice, las personas que busquen reportar, que busquen informar sobre ovnis y fenómenos aéreos inexplicados, de mi hermana de Bigelow Aerospace, que se enfoca en la identificación, evaluación y adquisición de nuevas tecnologías en todo el mundo, especialmente relacionadas con las naves espaciales. Traducido al castellano Román Paladino. Básicamente es una empresa montada para hacer ingeniería inversa de naves espaciales que no sean terrestres. La tecnología inversa es una cosa tan vieja como el mundo. Por ejemplo, la industria emergente de Japón en los años 60 se montó en base a la tecnología inversa. Compraban aparatos, cámaras fotográficas, aparatos electrónicos, etcétera, etcétera, de países desarrollados en aquella época, los desmontaban, veían cómo funcionaba aquello y lo sacaban primero igual y luego incluso lo mejoraban. Pues básicamente se trata de hacer lo mismo,
Es decir, tienes un objeto que no sabes qué es, no sabes cómo funciona, no sabes para qué sirve, lo desmontas, ves cómo es cada pieza y cómo funciona e intentas reproducir uno exactamente igual y comprender con qué principios funciona. Es decir, estamos ante una empresa privada cuyo objetivo confesado, es decir, esto no me lo estoy inventando, se puede ir a internet, ver la página web y todo el mundo tan contento, es hacer ingeniería inversa de ovnis, así como suena. Pero es más, si algo le faltaba a esta historia es que Robert Bigelow recientemente, esto tiene muchas formas de decirse, pero hay una forma muy llana, se ha comprado la mayor organización ufológica que existía a nivel mundial, el MUFON, el Mutual UFO Network. La multitud de asociaciones ufológicas que surgieron en Estados Unidos desde 1947 hasta los años 60, la única superviviente, la que fue absorbiendo poco a poco a todas. Pues ha llegado este hombre literalmente con un cheque y un contrato y se la ha comprado. Es decir, se ha quedado con los archivos de toda esa época, desde los años 40 hasta nuestro, perfectamente, y esté fuera de toda duda. Es decir, está revolucionando el tema de la ufología y posiblemente estemos ante el primer caso de la historia de lo que podríamos llamar ufología comercial. Pero no ufología comercial de yo estudio tal caso y hago un libro y más o menos saco algo de dinero. No, yo le quiero sacar a esto un rendimiento industrial de verdad. Así que, ¿en qué parará toda esta historia? No se sabe. De Robert Bigelow sabemos muy poco. Es una especie de Howard Hughes que apenas se deja ver simplemente en presentaciones de... Persona con tanto poder, con tanto conocimiento tecnológico, con tantas posibilidades económicas, resulta que lo que le cambia la vida de verdad es la observación de una luz en el cielo, de una luz que, ojo, lo has dicho muy bien, Santi, él, que desde luego no es ningún idiota, queda demostrado, sabe, percibe, siente en ese instante, le da igual lo que le diga cualquier experto, que es un aparato tecnológico que es desconcertante por completo y que no es humano. Claro, ante eso, tu vida tiene que cambiar radicalmente. Hay muchas personas que han tenido este enorme impacto y que han reconducido su vida sin alejarse, pero pocas veces, creo yo, un magnate de este tipo, un magnate de esta cantidad, ¿no? Y de posibilidad de inversión. ¿Qué estará pasando? ¿En qué acabará todo esto? Hablamos de, quizá para los especialistas, del mayor grupo de mayor influencia a lo largo de la historia. Hablando de ese mundo de lo militar o ese mundo que se conjunta con tecnologías, os voy a contar brevemente, antes de los mensajes, algo que me ocurrió. ¿Ayer fue? Sí, ayer. Porque nos sorprende mucho hasta qué punto muchísimas personas que no imaginamos, ¿no? En un primer momento no imaginamos, pues, como esto mismo, Bigelow, el extraño personaje. ¿Qué tendrá este hombre con los ovnis, ¿no? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué habrá ocurrido en su ánimo interior? Íbamos por el retiro, y me aparece un hombre alto como una montaña y me dice: Iker, quiero felicitar a todo el equipo por la labor que hacéis. Bueno, y por supuesto con toda la amabilidad yo le doy la mano y le digo: hombre, pues muchas gracias, eres muy amable. Y entonces me cuenta su historia, y su historia quiero, aunque sea en un minuto, recordarla porque creo que es importante. Resulta que era un militar de alto rango, de los que han estado y algunos están en Afganistán. Y me contaba que él era encargado de hacer una cosa que a mí, sinceramente, luego, sobre todo, el primer impacto uno no se da cuenta y se queda, no seco, pero se queda que no asimila realmente la importancia de lo que le están contando. Y es que él era encargado, a pesar de tener una superioridad sobre otros miembros de su pelotón o de su compañía, de descargarse los programas de cadenaser.com o de ikerjimenez.com o de nadelmisterio.com, los programas de Milenio 3. Se los descargaban en unos dispositivos que le daban como para 24 horas seguidas, algo así. Digo, hay que tener muchas ganas, ¿eh? ¿Qué hacía luego? Me decía: Iker, tú no sabes lo que es estar con el tanque antiaéreo o el sistema lanzamisiles o
las ametralladoras en hilera, bueno, pues por las labores, ¿no?, que han hecho durante años, con los cascos, escuchando el programa. Y me daba las gracias, no a mí, sino a todo el equipo, amplísimo equipo que hace este programa, por las horas y horas, no solo de misterios, de asombro, de historia, incluso historias que tenían que ver con las tierras donde estaban en ocasiones, sino por luego los debates, las discusiones, los comentarios, las conversaciones donde igual había un desánimo, estaba todo yermo, y la escucha de Milenio les daba para esa tertulia que ahora recordaba con tanto orgullo, ¿no? Y entonces a mí que una persona con esta responsabilidad, aunque a nadie nos gusta la guerra, evidentemente, pero el mundo es como es, estas personas que están ahí en primera línea estaban escuchándonos y llevaban así meses / años. Y un encuentro fortuito para agradecerlo. Hombre, para nosotros es un honor. Y a veces ocurre, Santi, Javi, Carmen, que uno habla por la radio, habla por este micrófono y no tiene la menor idea de dónde llega su mensaje. Estamos acostumbrados a ver imágenes de vírgenes, imágenes religiosas de todo tipo, pero estoy convencido, Iker, de que la gente se va a quedar muy sorprendida cuando hablemos de que aún hoy en España se venera la imagen de un diablo. Bueno, es curioso, es la España ancestral, la España misteriosa, la España arcaica, dirán algunos, que vamos a visitar. Para tirar esa segunda puerta que supuestamente, para que los que no escucharon aquel programa, bueno, ese robotillo que subió por allí y encontró una... Sí, el Pyramid Rover encontró una especie de puerta. Se suponía que bueno, podía no haber nada según los escépticos, pero hay una puerta y según los expertos, aquí tuvimos a Gantenbrink, el descubridor, puede haber otras puertas, pero nadie sabe cuándo se va a volver a derrumbar esa puerta. Nadie sabe nada o nadie quiere contar nada. La verdad es que uno se va con ciertos detalles que ahora te contaré sospechosos. Ya sabes que esto es un mundo de conspiraciones donde Santiago Camacho sería el rey, el faraón. No, sería el faraón, nunca mejor dicho. Tom Halcombe, el responsable de prensa de National Geographic en Nueva York, cuando retransmitimos aquella experiencia inolvidable en la cadena SER del programa Milenio 3 y Amanece nos vamos hermanados, nos dijo que este mes de septiembre se llevaría a cabo una nueva incursión por el canal de ventilación y que el Pyramid Rover volvería a atravesar esas puertas, ¿no? Esa puerta de Gantenbrink, y ver qué hay detrás de la loseta que se ha descubierto. ¿Es el mismo silencio, Francisco, que ocurrió cuando la pirámide se cerró durante años? Esa densidad que parece que de repente todo el mundo se olvida de donde dijo Diego y ya... Efectivamente. El mismo silencio, el mismo ambiente que cuando tú y yo nos pudimos colar en la Gran Pirámide cuando estaba cerrada al público, ¿no? Absoluto silencio. Bueno, pues... hay más datos curiosos. Estuvimos recorriendo durante casi 2-3 horas la Gran Pirámide. Estuvimos allí haciendo multitud de entrevistas para televisión, cogiendo sonidos, sintiendo la emoción, haciendo periodismo en directo para luego transmitirlo en Milenio 3 como hacemos habitualmente. Detalle curioso, la cámara de la reina estaba cerrada. Nadie podía pasar. Absolutamente nadie. Fíjate que otras veces hemos conseguido lograr lo imposible. Pues esta vez no. No ha habido forma humana de... Resumiendo, el silencio típico muy propio de ese país, de Egipto, por eso es misterioso, porque a veces hay grandes campañas para descubrir misterios y cuando se está a un paso de descubrirlo, cerrazón total. Carmen Porter, una cosa, Francisco, Carmen Porter tiene un montón de papeles porque tú nos decías a micrófono cerrado que habías hecho un especial hincapié en una cosa que te había impresionado. Carmen, muy rápidamente, para quien no sepa, casi en titulares, ¿qué es eso que tienes ahora mismo entre las manos? Son unas imágenes impactantes. Pues tengo las fotografías de las que anteriormente hablaba, esas imágenes tomadas en la iglesia ortodoxa de Zeitún, donde se puede ver una figura con un halo de luz. La Virgen de las Cúpulas, la llamaban. Exactamente, y una especie de palomas que revolotean a su alrededor. Estas son las fotografías de la supuesta Virgen que se aparece el 2 de abril, si no recuerdo mal, de 1968, sobre las cúpulas de la iglesia. Más de 1 millón de personas, y que además fueron testigo durante muchos años. 3 veces a la semana esta imagen se aparecía por las cúpulas y andaba sobre ellas. Estaba visible 1 hora, 1 hora y media aproximadamente, y luego, igual que había venido, pues desaparecía. Los periódicos escritos en caracteres árabes hablaban de un milagro religioso de este tipo. Francisco, ¿habéis estado por allí? ¿Qué habéis sacado de nuevo? Cuéntalo a los oyentes. No, hemos estado por allí porque, bueno, creíamos pertinente hablar de la otra cara o de los otros misterios egipcios. Siempre hablamos de pirámides, de tecnología imposible, pero hay un paraíso maldito dentro del Cairo, que lo compone el 13% de cristianos que hay, que está ubicado al sur de la ciudad cairota, que se llama Barrio Copto. Para que los oyentes se hagan una idea, son callejuelas desventiladas, truculentas, lóbregas, en los que se ubican diferentes lugares sagrados. Es una especie de Jerusalén en pequeñito. Allí estuvimos durante varias tardes, 2 concretamente, y pudimos ver desde la iglesia y casa de la Virgen,
donde han ocurrido fenómenos milagrosos de todo tipo, desde iconos marianos que exudan un líquido cristalino y que ha podido ser constatado, tenemos fotografías, tenemos documentos, hasta hay una columna con una cruz ortodoxa que en su día sangró y que es venerada como toda una reliquia, y que incluso pudimos visitar la cripta donde la Sagrada Familia a su paso por Egipto estuvo, casi estaba semi inundada de agua, pero estuvimos ahí. O por ejemplo la iglesia de San Jorge, otro punto fundamental dentro del barrio copto, porque allí tuvo la aparición milagrosa de San Jorge, que liberó a una serie de santones coptos. Un lugar mágico, un lugar sobrenatural que desprende una magia, entre comillas, insuperable. Incluso estuvimos en la primera iglesia cristiana que hubo en Egipto. San Marcos evangeliza todo Egipto en el año 61 después de Cristo. Fíjate que en el siglo IV en Egipto la religión oficial era el cristianismo, y ahí solo se ve poca gente, sacando un montón de documentos y un montón de informaciones. Pero quizás la exclusiva que tenemos para todos vosotros, para todos los oyentes de Milenio 3, es que indagamos más sobre las apariciones que hacía referencia a Carmen, ¿no? Las ocurridas en Santa María de Zeitum, ese 2 de abril de 1968. Todo ocurría cuando dos mecánicos salían de un taller y veían una especie de figura luminosa de un color blanquecino deambular por la cúpula de la iglesia. La iglesia tiene unos 15 metros de altura. Deambular, ¿no? Como si estuviese andando. No le dieron la mayor importancia porque se creían que se trataba de alguna monja que estaba haciendo algún tipo de reparación y que estaba andando por el techo. Pero 7 días más tarde, el 19 de abril de 1968, aquella luminaria, esa forma antropomorfa blanquecina, volvió a surgir de la nada. Desde ese día hasta 1971, más de 1 millón de personas han podido contemplar lo imposible en la cúpula de esa iglesia que se llama Santa María de Zeitum. ¿Y cómo está el tema ahora, Francisco? Pues el año 2003. El tema está en que es uno de los lugares más venerados y más milagreros. Podríamos hablar de un Lourdes, como un Fátima, pero en Egipto es algo extraordinario, y la verdad es que a uno le deja con los parámetros fuera del lugar. Y yo te daré un detalle que va a ser fantástico. Hemos conseguido el testimonio en exclusiva de varias personas que contemplaron aquella aparición, algo que hasta ahora no se había conseguido, y que en unos meses estoy seguro que todos los oyentes de Milenio 3 disfrutarán de escuchar el testimonio de aquellos que vieron lo imposible hecho realidad. Hay que tener en cuenta una cosa dentro de estas apariciones, y que es que se hicieron comités de investigación a unos niveles increíbles, ¿no? De metodología y de detallismo a la hora de examinar qué es lo que estaba ocurriendo. Ten en cuenta incluso que la comunidad más escéptica, cairota, egipcia, decía que se podía tratar de un holograma, y llegaron incluso a apagar todas las luces del Cairo para que se descubriera si había truco o no había truco. ¿Y esa aparición volvió, Francisco, alguna vez, después de aquel periodo? Desde 1971 ha cesado completamente. No ha vuelto a haber ningún tipo de aparición extraña o paranormal en Zeitum. Así que... Pero qué curioso. Te puedo contar otro detalle súper rápido. No es la única aparición mariana. Traemos más informaciones, más exclusivas. Ocurrió en marzo de 1986, Iker. En esta ocasión, la iglesia era la de San Damián Mártir, en el barrio de Soubra. Y allí se registró la misma fenomenología que en Zeitum. Igual que en Zeitum. Bueno, un Egipto desconocido por completo. Estoy seguro que muchos oyentes de Milenio 3 pues no sabían que en ese país que nos evoca faraones y pirámides hay este tipo de barrios, este tipo de comunidades, y que tienen sus propios misterios. Hablaremos de todo ello, Francisco. Un abrazo muy fuerte, compañero, y transmite nuestro abrazo, y aquí de todos los amigos desde España, a todo ese equipo de periodistas e investigadores que estáis atravesando el Nilo en busca de la noticia. Un abrazo muy fuerte. Me lo están diciendo ahora mismo. Un abrazo de Luis Mariano, de David San Román, de Manuel Legado, de un servidor, 4 periodistas en busca del misterio por el Nilo ahora mismo. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Qué envidia que nos daban, Carmen, allí atravesando lugares míticos. Volveremos, habrá que hacer un programa desde allí, no hay otra forma, ¿no? Pues sí, que yo ya de verdad que estoy deseando volver a ese Egipto misterioso, no solo para ver las pirámides, sino para ver todas estas cosas tan interesantes, porque Egipto no son solo esfinges. Escucha esta canción, por favor. La hizo uno de los grandes, Alan Parsons, y la dedicaba a un hereje, Edgar Allan Poe. Porque mira que ha habido herejes a lo largo de la historia, ¿verdad, Carmen? En la literatura, en la física, en la religión, en todo, muchos de ellos condenados. Edgar Allan Poe, habrá que hablar de él, es el rey del terror, ¿no? Le hicieron esta canción llamada El Cuervo por algo. Pero hemos ideado, bueno, pues una especie de biblioteca, de una galería de herejes. Creo que hay personas que tienen mucho que enseñar y que enseñaron y que fueron fundamentales.
y que acabaron olvidados o de la peor manera. Es la historia de Giordano Bruno, ¿verdad? Que de gente hemos quemado las personas porque eran personas que se habían adelantado a su tiempo. Efectivamente, nunca mejor dicha esa definición para Giordano Bruno, el monje hereje. Milenio 3 es un programa que también, como he dicho antes, quiere aprender con todos vosotros de la historia más desconocida. Un personaje que fue clave para el avance de las ciencias y acabó de la forma que vais a ver. Es nuestro hereje de este sábado, Giordano Bruno. El 19 de febrero del año 1600 era jueves y festivo en Roma. El folleto popular Avisi y Recordi informaba de una quema judicial muy entretenida, apta para todos los públicos. El reo se llamaba Giordano Bruno. Su principal pecado, haber afirmado que los seres humanos debían tener derecho a pensar en libertad. A la amanecida, un hombre huesudo, de lacio bigote negro y cubierto con la capa de San Andrés, echó a andar con pesados grilletes en sus pies. Ante los insultos de la gente, que le acusaban de hereje, se defendía citando sentencias de sus libros. Después, en el centro de la plaza, sonrió con un rasgo de entereza. Posteriormente, le ataron a un poste que los verdugos habían plantado sobre un montículo de paja y ramas de viña seca. Filósofo, científico y místico, Giordano Bruno había nacido en el lugar y tiempo menos propicios para sus ideas. Su defensa del debate y su arriesgada teoría sobre la vida y el universo le hicieron ganarse la excomunión y le condenaron a vagar siempre perseguido. Seguro que cuando las llamas empezaban a subir por sus piernas, recordó cómo a los 15 años fue expulsado del monasterio napolitano de San Domenico por discutir con sus profesores, a los que rebatía brillantemente en filosofía, teología y física. Esos mismos, sacerdotes asustados por su locuacidad y su pasión, le denunciaron por leer a escondidas los textos prohibidos. Profesor en media docena de universidades del norte de Europa, sus 30 obras publicadas casi clandestinamente tuvieron una gran repercusión intelectual y le encumbraron como una de las más altas mentes del Renacimiento. A pesar de ello, en el sur fueron confiscadas y prohibidas bajo pena de muerte. Una de ellas, titulada de Inmenso, afirmaba que toda la materia era común en la vida, reciclándose constantemente, y por ello Bruno sostenía que todos éramos Dios y Dios estaba en cada uno de nosotros, palabras que indudablemente marcaban su rumbo hacia el patíbulo. Al tiempo que la férrea iglesia italiana rechazaba de plano la existencia del oculto, quemando brujas y alquimistas, Bruno el exiliado estudiaba las ideologías precristianas y el ocultismo, convencido de que eran un modo de aproximarse a la única verdad. Fugitivo por diversos países, buscando acogida en domicilios e incluso sótanos de librerías de algunos filósofos y magos, en sus tratados se atrevió a acusar al papado de haberse hecho rico con la ignorancia y el miedo del pueblo. Bruno, el primer científico que exploró la memoria humana con libros como Ars Memoriae, se atrevió a poner en duda dogmas como la Trinidad o la virginidad de María. Incluso argumentó la existencia de otros mundos en un cosmos infinito. Un cosmos que acogía miles de humanidades que rendían culto, quizá, a dioses distintos. Aquello, tras decreto del Santo Oficio veneciano, motivó su definitiva busca y captura. Fue encarcelado frente al Palacio Ducal y allí pasó 8 largos años, bajo torturas, hasta el mismo día de la pira inquisitorial. Pero a pesar de todo, de su penoso aspecto físico, ante el tribunal de cardenales que le juzgaba, defendió sus ideas y en su último día, casi con arrogancia, proclamó una frase que le hizo célebre: el miedo que sentís al imponerme esta sentencia es mayor que el que siento yo al aceptarla. Padre de la moderna física y mecánica cuántica, el napolitano aseguraba que el pensador primero debe dudar de todo, y se atrevió, en su obra El Arca de Noé, a burlarse de los creyentes que no sabían discurrir por sí mismos.
Cuentan los cronistas que mientras era devorado por las llamas, lanzó al viento una de sus últimas palabras, retando a los ajusticiadores. Dijo algo así como: podéis matarme, pero otros seguirán la búsqueda de la sapiencia, la unidad de todo conocimiento, la verdad definitiva. Poco después, con pesados martillos de pedernal, los verdugos redujeron sus huesos calcinados a polvo, con el fin de que nadie se llevase como reliquia los restos del monje hereje. El mismo día de la ejecución de Giordano Bruno, algunos de sus ocultos seguidores comenzaron a trabajar desarrollando sus nuevas ideas, en torno a miles de páginas escritas por él, llenas de pensamiento y ciencia. Uno de ellos, alumno profundamente conmovido, se llamaba Galileo Galilei, y juró seguir la senda de aquellas ideas revolucionarias. Giordano Bruno, profético en sus últimos escritos en aquella celda veneciana, presagiaba que su cuerpo se disiparía en el humo de aquel tiempo de fe corrompida, pero tenía una única certeza, algo absoluto que le mitigaba quizás aquel sufrimiento. Nadie podría quemar lo más importante, el alma de su pensamiento. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Vaya historia de Giordano Bruno, el hereje impenitente, uno de esos ejemplos que yo creo que son únicos en la historia de la humanidad. Muerto por defender que tenemos derecho a pensar. Yo creo que es digno de reflexión, ¿verdad? Es digno de reflexión la vida y muerte de gentes como esta. Y es que Giordano Bruno, Carmen, estaba interesado en todos los misterios, todo lo que ocurría a su alrededor, todo le parecía importante, y había una época, no nos olvidemos, ha habido una época de 1000 años prácticamente, en la que pensar con conciencia propia era poco menos irte a la pira inquisitorial, ¿no? Y eso tampoco debemos olvidarlo. Misterios, él decía que había otros mundos, otros planetas, otros dioses, claro, imagínate la herejía. Y hay gente que sigue pensando que puede haber vida en otros mundos. Y a veces hay casos que yo no sé si indican eso, pero por lo menos nos queda la duda, ¿no, Carmen? Incluso podría haber Giordano Bruno, podría haber tenido algún avistamiento de un objeto volante no identificado. ¿Quién lo sabe? En un programa también deberíamos tratar, Iker, esos objetos imposibles que muchas veces aparecen en obras de arte de incluso varios siglos. Aceptada la propuesta. Objetos como el que acaba de sobrevolar un campo de fútbol en Chile, ¿no? Exactamente. El pasado 13 de julio, en la cuarta región de Chile, se pudo filmar un objeto volante no identificado sobre el estadio de fútbol Francisco Sánchez Rumoroso. Hemos estado en contacto con Cristian Rifo, que es nuestro corresponsal en esa ciudad, en Chile, y él nos va a dar toda la información. Así nos lo contaba Cristian. Es un avistamiento bastante interesante que se produce el pasado domingo 13 de julio, justo sobre una cancha de fútbol, es un estadio, el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, de la ciudad de Coquimbo, ahí en la cuarta región, y había mucha gente, o sea, miles de personas que fueron testigos del fenómeno, que les llamó mucho la atención. Incluso me comentaban los periodistas que lograron videograbar este fenómeno, que mucha gente, en vez de estar viendo el partido, se dedicaron a observar este fenómeno. En un principio pensaron que era una bolsa, estas bolsas, digamos, plásticas que con el viento toman, digamos, altura y que de repente pueden brillar con el sol. Y bueno, después lo descartaron porque la velocidad que tenía este objeto era completamente anormal, digamos. O sea, se pusieron a grabarlo en el momento en que se dieron cuenta de que era muy veloz el fenómeno. Lo interesante es que hay dos cámaras distintas que captaron el fenómeno, por lo cual se pueden hacer bastante análisis en cuanto al tamaño. Además, por supuesto, hemos hecho las averiguaciones correspondientes en la aeronáutica de la zona. No tienen registro de ninguna aeronave en la zona, ni globos meteorológicos lanzados en la zona tampoco. O sea, ya hemos ido descartando varias cosas con el correr de los días. Ahí estaba Cristian Rifo, nuestro corresponsal y amigo, contando la última hora de algo que en Chile es frecuente. La pregunta es, ¿por qué en algunos países, sobre todo el cono suramericano, esto ocurre? Periódicos como El Mercurio en su portada, mostrando fotografías de las dos filmaciones. ¿Qué sobrevuela los cielos de esas partes de Sudamérica? Prototipos terrestres, confusiones, globos estratosféricos. Las indagaciones parece que no es nada de eso, o indican que no hay nada de eso. Seguiremos indagando. Y en este sábado de un montón de noticias, de un montón de recuerdos, de un montón de historias nuevas, trazamos línea directa con uno de los santuarios del misterio.
todos lo conocéis y un día hablamos de él en profundidad en Milenio 3 en una madrugada. Es un lago, dicen que el más negro, tenebroso y profundo de Europa, el lago Ness. ¿Y qué ocurre en el lago Ness, Carmen Porter? Pues que se ha hallado un fósil que podría pertenecer a esa monstruosidad, a ese ser que dicen que vive en el lago Annecy. El fósil muestra claramente 4 vértebras junto con la espina dorsal y los vasos sanguíneos marcados en la piedra. Tiene unos 150 millones de años. Fue hallado por un pensionista escocés, por Gerald McSorley, que lo encontró sumergido bajo el agua en un banco de arena del lago. Lo cierto, Iker, es que el fósil pertenece a un animal de cuello largo, que podría haber sido un reptil carnívoro, medir unos 10 metros de largo, y que vivió bajo el mar durante los periodos Jurásico y Cretáceo. Los expertos creen que el descubrimiento es muy interesante, pero dudan de su relación con la famosa criatura, ya que el lago es de agua dulce y el animal hallado proviene de un ambiente marino. En el Museo Nacional de Edimburgo han confirmado que se trata de los restos de un pleistosaurio adulto. En estos días, los expertos buscarán más restos en la zona donde ha sido hallado el fósil. A mí me parece interesantísimo porque plesiosaurios, y uno, bueno, echa mano de la imaginación de cuando era niño prácticamente y se acuerda del monstruo del lago Ness, era eso, un plesiosaurio, que era ese animal como un cuerpo de ballena con 4 grandes aletas, un cuello muy largo y una cabeza pequeña y dentada. ¿Es una broma? ¿Es una forma de hacer que el lago Ness de nuevo esté en boca de todos, como por ejemplo en este programa? ¿O realmente hay algo más misterioso y nunca lo llegaremos a saber? Nos quedamos con la duda. Además, si quieren, en el nordeste de China se han vuelto a ver extrañas criaturas en el lago Tianchi, que sería como el monstruo del lago Ness, pero en versión china. Los testimonios hablan de al menos 20 criaturas de color negro con manchas blancas y que estuvieron a pocos metros de la superficie durante al menos 1 hora. Fueron muchísimos los testimonios que se recogieron, Iker. Además, estos testimonios difieren en sus descripciones. Unos hablan de una criatura parecida a un búfalo, otros de una criatura marina parecida a una ballena o incluso un gran equino con cuerpo de tortuga. Y es que el legendario pueblo chino es rico, la gente no lo sabe, en lagos con monstruos, lagos lacustres, con criaturas, bueno, pues de diversas formas. Puede que haya parte de leyenda, puede que no, que haya animales que provoquen confusiones. Un día, Carmen, vamos a hacer un programa, si te parece, y ahí contaremos, además, tenemos que pasárselo a Katia Rocha, alguna leyenda sobre siluros y criaturas en lagos españoles. Yo recuerdo a un compañero de la cadena SER, precisamente, que se dedicaba a la pesca del siluro, el buen amigo Alfredo. ¿Te acuerdas, Carmen? Me acuerdo de esa portada terrorífica que nos enseñó, efectivamente. Bueno, hay leyendas urbanas de siluros que comen niños. Es como la llegada de un pez nuevo, de hace 20, 25 años, que no estaba acostumbrado aquí en España a hablarse de él, ese pez que parece un rape con grandes bigotes, y los últimos que se están pescando, algunos de cientos de kilos, son ya albinos blancos. La imagen es espantosa. Un día nos sumergiremos en el misterio de los pantanos españoles. Leyendas, pueblos abandonados, luces, gritos, toda una historia. Y ahora, si te parece, yo creo que es momento, hablando de esas historias de España, de esos lugares mágicos, diferentes, distintos, donde rascamos un poquito y encontramos un montón de cosas, de iniciar nuestras rutas. A la gente le gustó mucho eso de viajar hacia Navarra, y ahora viajamos hacia un lugar pues muy cercano, colindante con Navarra, ¿no? Hacia La Rioja. Hablábamos antes desde Egipto con Francisco Contreras, pero a mí no me da ninguna envidia porque en España tenemos muchos misterios y además los tenemos cerquita. Cogemos el coche, cogemos el tren, como queráis, y nos podemos desplazar a cualquiera de estos sitios y de verdad conocer cosas nuevas e impactantes. La Rioja ha sido un sitio que a mí realmente me ha encantado y que no se puede olvidar, ¿no? Pues vamos a ver si nos enamoramos de los misterios, leyendas e historias de esa región, pues sinceramente muy desconocida, La Rioja. Buenas noches, viajeros. La ruta que hoy os propongo nos llevará por tierras mágicas y desconocidas de La Rioja. En localidades como Peñaportillo o Valdemurillo nos cortará el paso el conjunto de huellas fósiles más importantes del mundo. El recorrido por los distintos yacimientos nos mostrará cómo, en esta zona de la península, hace aproximadamente 120 millones de años, durante el periodo Cretácico, los dinosaurios poblaban toda esta tierra. A
A pesar de su datación, la tradición riojana asegura que se trata de las pisadas del caballo del apóstol Santiago o de las huellas de un gigantesco león que vigilaba toda la comarca. A no muchos kilómetros de Calahorra hay un pequeño pantano destinado al regadío de los numerosos cultivos que se reparten por la zona. Pero antaño todo tipo de rumores aseguraban que en sus orillas se celebraban rituales satánicos. Misas negras y aquelarres que podrían estar dirigidos a los cientos de difuntos que se hallan repartidos por el lugar desde la época romana. Pero si el aventurero quiere conocer el lugar donde acaeció uno de los hechos más significativos del misterio en España, deberá visitar la Escuela de los Escolapios de Logroño. Allí, la noche del 22 de junio de 1972, el seminarista Javier Bosque se encontró cara a cara con lo inexplicable. Hacia las 2 de la madrugada se encontraba leyendo en su habitación cuando observó que una luz alumbraba toda la estancia. Se fue a levantar para ver de dónde provenía, pero en ese instante la ventana se abrió ante sus ojos. Poco a poco, una bola luminosa de 35 centímetros de diámetro se quedó a los pies de la cama, balanceándose en el aire. A los pocos segundos empezó a escuchar un sonido agudo. Aterrorizado, cogió la grabadora con la que minutos antes había grabado los acordes de su guitarra y logró captar este extraño pitido. Y para concluir nuestra ruta pondremos rumbo al pueblo de Anguiano, donde nos toparemos con una fiesta declarada de interés turístico internacional. El 22 de julio, en honor a Santa Magdalena, 8 vecinos vestirán sus faldones amarillos y chalecos multicolores y se calzarán zancos de medio metro de altura para rodar cual peonzas por las pedregosas y empinadas calles. Una danza iniciática que proviene de los ritos celtas y con la que los jóvenes demostraban su fuerza, coraje y habilidad para lograr convertirse en guerreros. Mientras los valientes bajan a toda velocidad por la cuesta de los danzantes, el pueblo no para de repetir: bendice a los danzantes que rodeándote están, con el sudor de su frente, para ti van a bailar. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Escuchando imágenes. La Rioja, los danzantes, 22 de julio, pues dentro de un par de días, ¿no? Estarán por ahí haciendo una especie de malabarismo de esa España ancestral. Nos preguntabais a ese milenio3@cadenaser.com, y lo repito porque ahora va a ser importante, que hiciéramos como otros grandes caminantes. Hemos tenido algunos de los viajeros, yo creo que excepcionales, ¿no? En la literatura española. Y encima gente que se ha preocupado de esa España misteriosa. Juan García Tienza, un montón de personas que viajaron por los sitios tomando nota de lo heterodoxo, de lo distinto. Y queremos radiofónicamente hacer lo mismo. Cada semana, cada sábado, una provincia, una región, un mundo distinto de este país. ¿Y qué miedo tuvo que pasar, Carmen, Javier Bosque, aquel seminarista que nunca volvió a hablar, que tuvo esa esfera dentro de su habitación y que grabó ese sonido, que era más largo y muy molesto también, y que la Armada Española confirmó como misterioso, que producía una serie de... o alcanzaba un nivel de hercio realmente imposible para un muchacho en una habitación espartana con su guitarra, ¿no? Un caso que nunca se llegó a resolver, ¿verdad? Un caso que sigue y ahora está en el olvido, por eso y que hay que rescatar también esos casos que han ocurrido antaño y que han marcado una fecha, un lugar, como en este caso ha sido Logroño y La Rioja. Habría más casos, pero siempre elegimos uno que sería característico de esa región. Os proponemos una historia
o un juego o un intercambio entre nosotros y vosotros, o entre vosotros y nosotros, sería mejor dicho. Y es que nos escribáis a esa dirección de correo y nos preguntéis o nos digáis ¿qué región os gusta más? ¿Os parece más misteriosa? ¿Qué lugar queréis que recorramos con Carmen Porter, con las botas de viaje, con nuestras cámaras, con nuestro micrófono, y traigamos aquí en 5 minutos su esencia? Yo creo que puede ser importante, interesante, y por supuesto toda esta gente también va a entrar en los sorteos de libros que vamos a hacer cada madrugada. Queremos que vosotros, desde diferentes puntos de España, nos digáis por qué hay que apostar, por qué hay que ir a determinados rincones, y lo haremos y lo contaremos. Y ahora, Carmen, lo que vamos a contar, porque tiene mucho que ver con lo de mañana, con el código secreto de la Biblia, por el que tanto nos habéis preguntado. Dicen que esto de la criptografía, de los mensajes en códigos secretos, de la criptografía, como he dicho antes, es decir, ocultar cosas, aunque estén escritas, que no comprendamos su sentido, viene de muy lejos, ¿no? Desde los romanos y los fenicios. Y parece que en la Segunda Guerra Mundial se hizo mucho, ¿no? Sí, en la Segunda Guerra Mundial, al parecer, hubo muchos mensajes que se ocultaban en letras, incluso en cartas, también algunos mensajes que venían en unos escritos que llegaban para que no se dieran cuenta, y solo muy poca gente podía descifrar esas letras que contenían mensajes importantes para la guerra que se estaba llevando a cabo. Para la batalla. Dicen que el desembarco de Normandía, hecho clave de la Segunda Guerra Mundial, estuvo motivado, ensombrecido por una historia que también rescatamos. Es el archivo secreto y lo hace Carlos Barroso. Se le llamó con un nombre, pues que ha permanecido ahí, bajo el Top Secret, Operación Overlord. Y hablaba de unos mensajes en periódicos ingleses dando órdenes concretas. Y decían que había una clave, Carmen, que decían que era la clave del César, que era ir sumando 4 o 5 letras y solo leer una de ellas, y daba un mensaje. Bueno, nos lo cuenta Carlos Barroso abriendo el archivo secreto. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados estudiaron y tejieron una complicada operación para liberar a Europa del terror nazi del ejército de Hitler. El plan, basado en una táctica anterior elaborada por el mayor Albert Wedemeyer, se dividió en varias fases y recibió el nombre de Operación Overlord. El texto, lógicamente, constituía un alto secreto militar que nadie, salvo los más próximos a la operación, debía conocer. Cada una de las fases del plan recibió un nombre en clave, e incluso el propio término Overlord era secreto. No obstante, un mes antes de que la operación se pusiera en marcha, de una forma misteriosa comenzaron a aparecer en los crucigramas del diario británico Daily Telegraph los nombres con los que se denominó a cada una de las fases. Solo 4 días antes del desembarco de Normandía, en otro crucigrama del Daily Telegraph, apareció sorprendentemente el término Overlord, que era como se conocía a esta operación. La inteligencia aliada comenzó a temer que un espía nazi hubiese podido acceder al contenido del plan y pudiera estar utilizando estos crucigramas para pasar información a las tropas de Hitler. Los agentes decidieron entrar por sorpresa en el Daily Telegraph y descubrir al supuesto espía. Pero esa persona nunca existió, como demuestra el buen desarrollo de la operación aliada en Normandía. Cuando entraron en la sede del diario británico, los agentes especiales solo encontraron a un asustado maestro de escuela que llevaba 20 años realizando los crucigramas del periódico. La aparición de las palabras clave de la operación en los pasatiempos había sido simplemente una coincidencia, o quizás un misterio más que añadir a nuestro particular archivo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 11 menos 10 de la noche, en realidad 22:51 minutos, ahora hay 52, y estamos, disfrutando con vosotros, espero que sintáis lo mismo, recorriendo historias, como decimos, del pasado, el presente, lo desconocido, que es amplísimo, ¿verdad? ¿Qué ocurrió con la Operación Overlord? Una cosa típica de Milenio 3, nunca jamás se supo. Como desgraciadamente nunca jamás se supo el paradero de un niño, Juan Pedro Martínez Gómez. Iba a cumplir 10 años, viajaba junto a sus padres y se convirtió, desgraciadamente, como decimos, en otro icono del misterio.
de los desaparecidos, de los que no quedó ni rastro. Fue aquel maldito 24 de junio de 1986, justo donde se divide Segovia de Madrid, en lo más alto del puerto de Somosierra. Lo que hoy la Interpol dice que es la desaparición insólita o extrema más importante de Europa. Y en este programa, concretamente en nuestro tercer programa, vivimos esa historia de forma muy intensa, con sus familiares, con su abuela, la única persona que sigue demandando ayuda para intentar lograr una solución. Sabéis que cada sábado también intentamos recoger una porción, un trocito, 60 segundos, 60 sentimientos, 60 cosas concentradas en ese minuto del pasado. Fue un programa duro sobre desapariciones extremas. Contamos con personas de la policía encargadas de ese tema. Contamos con testimonios y con todas las personas que intentaron buscar a aquel chaval, el niño de Somosierra. Recordamos con el crono en marcha esos 60 segundos con la abuela que junto a todo el pueblo, allí muy cerquita de la Unión, en Los Cánovas, hablaban para Milenio 3. Doña María, le decía que aquella noche hay una noticia tremenda. El camión se ha estrellado. ¿Qué ocurre? ¿Ustedes llaman allí? ¿Cómo se enteran de la tragedia? Mire, ellos salieron el día de San Juan en la tarde. Y al otro día por la mañana fue cuando tuvimos la noticia de que el camión se había estrellado. Yo no me enteré desde que no lleguemos allí al sitio. La Guardia Civil y todo el mundo ignoraba de que él fuera en el accidente porque allí no estaba, el niño no estaba. Claro, hasta ese momento, doña María... Él sí que iba con su padre y su madre. Él iba además, según parece, en la mitad, entre ellos dos, en la cabina del camión. Él iba con ellos en la cabina del camión. ¿Y qué? Él no se pudo quedar en ningún familiar ni amigos que la Guardia Civil sospechaba. Y aquí hasta vinieron a investigarnos a nosotros porque no creían en ello. Creían que lo teníamos aquí recogido. Ojalá. Pues aún sobrecoge las palabras de esa abuela que sigue buscando a su nieto, ¿no? Y que cree que alguien lo absorbió, desaparecido en el aire entre dos personas, abriéndose el camión y no encontrando nada. Un caso complejísimo que seguro volveremos a tocar porque el tema de las desapariciones, desgraciadamente, está siempre presente. Y ahora, por supuesto, tiempo para vosotros, para los que escribís a milenio3@cadenaser.com. Katia Rocha, buenas noches. Buenas noches. Como siempre, un montón de comunicaciones, ¿no? Sí, muchísimos emails esta semana. Por ejemplo, Alberto Torres es un estudiante de cuarto curso de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Está muy interesado en el tema OVNI. Ajá. Y nos pide una bibliografía mínima, pero con rigurosa perspectiva científica y periodística. Además, hay que darle la enhorabuena a Alberto Torres porque ha empezado como compañero en la cadena SER de Tarragona. Está de becario trabajando felicidades. Para esta casa. Así que a ver si le podemos dar estos títulos. Sobre el tema OVNI, imposible. Bueno, vamos a ver. Hay una obra que se llama Encuentros. Bueno, ya. Encuentros, vale, perfecto. Es una recopilación histórica del tema OVNI. ¿Quién lo ha escrito? Queda mal decir que un servidor, pero yo te voy a dar, compañero, dos libros completamente opuestos, distintos y que son básicos y que creo que, pueden hacerle a uno ampliar perspectiva. Uno es 100.000 kilómetros tras los ovnis, de JJ Benítez, que aún se podrá encontrar, Editorial Planeta, y el otro es OVNIs, el fenómeno de aterrizaje, de Vicente Juan Ballesteros. Podríamos decir que lo opuesto completamente. Así que lee uno, lee el otro y tú sacarás conclusiones. Antonio Plata nos ha escrito mientras realizábamos el programa y nos dice: os estoy siguiendo como cada noche desde mi casa de Valencia. Me gustaría saber qué es exactamente el Mokele Mbembe. Mokele Mbembe, un monstruo pues parecido al del lago Ness, dicen, pero que está en el Zaire, en pleno corazón de África, en una región muy difícil de explorar. Tenemos al compañero Fernando Iglesias Siches que quiere ir para allí, pero dice que es el lugar como España, un lago como España de grande, azotado por el SIDA, por todo tipo de epidemias, y que es muy difícil viajar. Pero muchos investigadores científicos creen que allí está ese monstruo, el Mokele Mbembe. Manolo Moral de Jaén se define como seguidor del programa, muchas gracias, y pregunta que si no sería posible que la figura antigua de la Virgen de la Cabeza pueda estar encerrada con la familia Chamorro. Dice que de hecho se le vio al capitán Cortés con algo en el brazo cerca de la casa de Colomera. Sí, cierto. La historia de esos niños que tienen que ver con Belme, de esa familia y de esa Virgen que sigue en paradero desconocido. Una de las hipótesis es que desapareció justo en el lugar donde fue muerta
mata a esta familia de manera tan trágica, Carmen. Juan Alfonso, desde Bullas, Murcia, nos dice: me gustaría que hablaseis sobre el fenómeno que ocurrió en Tunguska el 30 de junio de 1908. Nos lo preguntáis mucho. Bueno, dicen que las crónicas de por ejemplo, los periódicos londinenses decían que durante 3 días se leía el periódico en plena noche. Una explosión, dicen, la mayor de la historia de la humanidad, 1908. Y hay muchas hipótesis y muchos culpables. Ocurrió en el lugar más desértico de la Tierra, más desolado, la Siberia central. Dedicaremos un programa a ello. Un oyente que la semana pasada nos preguntaba por los documentos desclasificados, dice que le contestamos a los españoles pero no a los americanos, y si vamos a hacer un programa sobre Área 51 y la ZAR. Bueno, perfecto, lo haremos. Uno de esas, para mí, mitos históricos de los ovnis. Lo tocó ya Carlos Barroso, pero haremos un programa. Lo merece. Y muy importante, y rápidamente, estamos ya al final. Katia, mañana pelotazo. Michael Drosnin, de Washington Post y de Wall Street Journal, descubridor del código secreto de la Biblia. Nos ha contado muchas cosas, ¿verdad? Sí, pudimos hacer la entrevista el pasado jueves. Estuvimos durante más de 40 minutos entrevistándole y la verdad que fue súper interesante. Aparte que fue amabilísimo y como muy agradecido, una persona muy humilde. Y esta semana, mañana, vamos a poder escuchar cosas tan terribles, un libro número 1 en todo el mundo, cosas tan terribles, y nunca ha hablado para ningún medio en español, tan terribles como esta. El fin de los días, holocausto nuclear y guerra mundial están todas ellas codificadas en el código secreto de la Biblia con la misma fecha. Bueno, yo personalmente espero que Michael Drosnin esté muy equivocado, seguro que lo está, estoy convencido, siempre hay que ser positivos, pero lo cierto es que Arafat, después de 15 años sin entrevistarse con un periodista norteamericano, le ha recibido porque aparece su nombre en ese código. Muchas más cosas mañana, os esperamos, un programa creo que va a ser muy interesante. Y como siempre, nos despedimos.